perdón, estaba una persona con una máquina dentro de una cabina y empezaba a interactuar. Empezaba a interactuar esta persona con la máquina y la persona que está interactuando con la máquina no sabe si está interactuando con otra máquina, con un sistema o con una persona. Si la persona a la que está haciendo la prueba considera que está interactuando con otra persona, pero en realidad estaba interactuando con una máquina o un sistema, entonces esa máquina o ese sistema eran considerados artificialmente inteligentes. Entonces, de ahí se acuña la definición de inteligencia artificial, que es el intento de que una máquina, una computadora, un sistema o una aplicación sean tan o más inteligentes que una computadora, que un humano, perdón, que un humano. Entonces, aquí hay una palabra clave, es el intento. Eso quiere decir que no es como que realmente la inteligencia artificial sea una copia igual de la inteligencia humana, sino que se intenta lograr que las máquinas puedan ser más inteligentes que un humano, ¿no? Entonces, por concepto, la inteligencia artificial es el intento de que una máquina, un dispositivo o una aplicación sean tan o más inteligentes que un ser humano. Y Machine Learning o aprendizaje automático es una técnica que a través de encontrar patrones en grandes cantidades de datos logra aprender, ¿no? Logra que ese sistema, esa computadora o esa aplicación sean tan o más inteligentes que un ser humano, ¿no? Entonces, inteligencia artificial es como el adjetivo calificativo que yo le doy a un dispositivo. Por ejemplo, yo digo, este celular es artificialmente inteligente, esta aplicación es artificialmente inteligente, pero lo son a través de Machine Learning o aprendizaje automático, que es la técnica que logra que a través de encontrar patrones en grandes cantidades de datos se llegue a aprender, ¿ok? Entonces, esta es la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Antes de cambiarme, solo les voy a dar dos explicaciones rápidas de los tipos de inteligencia artificial. Hay dos tipos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil es todo con lo que interactuamos hoy en día. Por definición, la inteligencia artificial débil o específica es aquella que solo hace para lo que fue diseñada, para lo que fue programada, es decir, no puede sobreescribir su propio código, no piensa, no tiene conciencia, no inventa lenguajes, no nada, sino solo hace para lo que fue diseñada. Un ejemplo perfecto de este tipo de inteligencia artificial es, por ejemplo, los asistentes inteligentes que utilizamos hoy en día, como Siri, Alexa, Google Assistant, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, vamos y les hacemos preguntas, ¿no? Les damos órdenes de cierta manera. Alexa, pon tal canción, ok, Google, haz tal cosa, etcétera, etcétera. De hecho, mi Alexa se acaba de activar porque le dije porque dije Alexa. Entonces, un segundo. Alexa, Alexa. Bueno, no me está pelando, pero bueno, se activó. Ahorita la apago desde acá. Entonces, este, la inteligencia artificial débil es, como les digo, la que nos permite hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Y, ay, no puedo apagar mi música, maldita Alexa, pero bueno, voy a ignorar la música. Entonces, nos permite, es, como Siri, Google Assistant y todas estas cosas, que lo que nos permiten hacer es lo que yo le pido. Por ejemplo, los asistentes personales están programados a contestar preguntas, por ejemplo, ¿no? A contestar preguntas, a poner alarmas, a poner recordatorios, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo que hace es que el asistente personal no puede jugar conmigo ajedrez, no puede hacer este tipo de cosas. Les voy a pedir un segundo porque sí necesito apagar mi Alexa. Espérenme tantito. Ya solo le tenía que gritar muy fuerte. Ok, entonces, no puede hacer todas las cosas que una persona podría hacer, ¿no? O sea, puede poner recordatorios, alarmas, etcétera, etcétera, pero no puede sobreescribir su propio código o hacer cosas más avanzadas. Inclusive los carros autónomos que están como de moda hoy en día también son inteligencia artificial débil, porque al final del día solo hacen para lo que fueron programados, ¿no? No se levantan y deciden tomar rutas o irse a otro lado, ¿no? Entonces están siguiendo reglas, están siguiendo el código de la persona que diseñó o programó ese sistema o esos modelos, ¿no? Entonces esa es la inteligencia artificial débil y es todo con lo que convivimos hoy en día.
La inteligencia artificial fuerte es a donde apunta la investigación. Por concepto, la inteligencia artificial fuerte es aquella que ya puede sobreescribir su propio código, que ya puede hacer más cosas y pues como su nombre lo dice, inteligencia artificial general es amplia, no tiene una amplia gama de actividades que puede realizar. Entonces, la inteligencia artificial fuerte es lo que vemos en ciencia ficción, cuando vemos películas de robots que cobran conciencia o cuando vemos películas de, por ejemplo, no sé si vieron la película de Hair, en la que Theodore se enamora de Samantha, pero en realidad Samantha es solo un sistema operativo muy inteligente que es omnipresente, está en todas partes y puede detectar cómo se siente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo perfecto de la inteligencia artificial fuerte, que ya puede sobreescribir su propio código, desarrolla conciencia, es muy inteligente, etcétera, etcétera. Obviamente no estamos en ese punto, estamos en el punto de la inteligencia artificial débil, ¿ok? Entonces, todas las investigaciones de la academia apuntan hacia la inteligencia artificial fuerte, ¿no? ¿Cuál es el método con el que se aprende realmente, desarrollar conciencia, las habilidades cognitivas de un robot humanoide que pueda mover los brazos, etcétera, etcétera? Pero las investigaciones de la industria están donde está el dinero y el dinero está en ventas. Entonces, las investigaciones de la industria están más apuntadas hacia este tipo de modelos que pueden predecir exactamente mis patrones de compra o lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hablar de inteligencia artificial y aprendizaje automático, ¿ok? Entonces, aprendizaje automático es machine learning, que es una técnica que a través de encontrar patrones en grandes cantidades de datos logra aprender, ¿ok? Entonces, ¿qué es el análisis de datos? Bien, por definición, el análisis de datos es un proceso que consiste en inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar información útil para sugerir conclusiones y apoyo en la toma de decisiones. Esta es la descripción de el análisis de datos. En 1961, el estadístico John Tukey definió el análisis de datos como los procedimientos para analizar datos, las técnicas para interpretar los resultados de dichos procedimientos las formas de planear la recolección de datos para hacer el análisis más fácil, más preciso o más exacto. Pero se considera que este proceso o técnica, el análisis de datos, es aún más viejo. Se considera que este concepto se introdujo por primera vez en 1904 por Charles Spearman, que de hecho él era psicólogo, pero sus aportaciones son muy amplias tanto en el campo de la psicología como en el campo de la estadística. ¿Ok? Entonces, ese es el análisis de datos. Ahora, ¿qué es la ciencia de datos? La ciencia de datos, por definición, es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de datos en sus diferentes formas, ya sean datos estructurados o no estructurados. Y la ciencia de datos es una continuación de algunos campos de análisis de datos como la estadística, la minería de datos, el aprendizaje automático y la analítica predictiva. También se puede definir a la ciencia de datos como un concepto para unificar estadísticas, análisis de datos, aprendizaje automático y sus métodos relacionados a efectos de comprender y analizar los fenómenos reales. Esto se logra empleando técnicas y teorías extraídas de muchos campos dentro del contexto de, por ejemplo, las matemáticas, la estadística, la ciencia de información y la informática. Es decir, el análisis de datos es como solamente tengo una hoja de Excel, un conjunto de datos, solamente tengo mi conjunto de datos y lo analizo para sacar conclusiones, pero hasta ahí, ¿no? La ciencia de datos ya va más allá, involucra ya predicciones, ¿no? Entonces me lleva a generar predicciones, a poder generar predicciones, y esto se logra a través de muchas áreas juntas, que son las matemáticas, la estadística, ciencia de la información y la informática. Aquí ya viene algo importante a resaltar, porque en la definición ya se involucra la palabra informática. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el análisis de datos no es obligatorio que yo use una computadora o que use programación o que use Excel. Puedo hacer análisis de datos simple al ver datos en físico, ¿no? Pero la ciencia de datos, sí, la informática ya es parte de este término.
En 1996, el término ciencia de datos fue utilizado por primera vez en una conferencia llamada Ciencia de Datos, Clasificación y Métodos Relacionados. Entonces, es en 1996 cuando se usa por primera vez este término. En 1997, Jeff Wu dio una charla llamada Statistics Equal Data Science o Estadística igual a Ciencia de Datos, donde describió al trabajo estadístico como una trilogía conformada por recolección de datos, análisis y modelado de datos y la toma de decisiones. Él hacía la petición de que la estadística fuese renombrada como ciencia de datos y los estadísticos como científicos de datos. Así como el análisis de datos, la ciencia de datos es interdisciplinaria. Eso quiere decir que se puede aplicar a cualquier conjunto de datos del área que sea. Es decir, es un acompañamiento, ¿no? No es necesariamente de que la ciencia de datos es exclusiva de la informática o de tecnología. No, la ciencia de datos se puede aplicar a cualquier área. Petróleo, agricultura, ventas, mercadotecnia, medicina, música, medios, etcétera, etcétera, ¿no? En el curso de Tercera Ciencia de Datos, siempre trato de mostrar datasets o conjuntos de datos diversos para los ejercicios, desde música, psicología, medicina, etcétera, para poder hacer un énfasis en esto, ¿no? Que es interdisciplinaria y es un apoyo a cualquier área. Entonces, ¿qué es el científico de datos? Yo ya sé que es la ciencia de datos, pero ¿qué es el científico de datos? Ok, a un científico de datos se le define como una mezcla de estadístico, computólogo y pensador creativo con las siguientes habilidades. Un científico de datos, una científica de datos, debe ser capaz de recopilar, procesar y extraer valor de las diversas y extensas bases de datos. Debe tener imaginación para comprender, visualizar y comunicar sus conclusiones a los no científicos de datos. Debe tener capacidad para crear soluciones basadas en datos que aumentan los beneficios y reducen los costos. Los científicos de datos trabajan en todas las industrias y hacen frente a los grandes proyectos de datos en todos los niveles, lo que les comentaba. Es una ciencia, es un área interdisciplinaria. Entonces, puede hacer acompañamiento y predicciones de cualquier tema, ¿no? Ok, entonces, yo ya sé que es un científico de datos. Muchas veces me hacen la pregunta de cuál es la cualidad más importante que debería tener un científico de datos. Y la respuesta a esa pregunta para mí siempre es este punto donde dice mm, imaginación para comprender, visualizar y comunicar sus conclusiones a los no científicos de datos. ¿Por qué? Porque generalmente el stakeholder, el cliente, el jefe, el que te está pidiendo el trabajo de una científica de datos o un científico de datos, el stakeholder o el cliente o el vendedor o lo que sea, no es científico de datos o científica de datos. Entonces, la capacidad de comunicar las conclusiones, así como las predicciones y las maneras en que se llegó a ellas es primordial. Nosotros, como científicas y científicos de datos, podemos entender perfecto todo el proceso que seguimos para convertir esos datos en información, pero ¿cómo transmites eso que tú entiendes perfecto a una persona que a lo mejor puede que ni siquiera tenga background técnico, ¿no? Que no tenga pues sí, background técnico, ¿no? Entonces, para mí esa es la cualidad principal, que seas capaz, que seamos capaces de explicar cómo llegamos a una predicción o a una solución. Entonces, este es el científico de datos. Esto es lo que se considera un científico de datos. ¿Cuál es el proceso que sigue un científico de datos? Ok, el proceso lo englobo en 5 pasos, ¿ok? El primer paso es extraer los datos independientemente de la fuente y de su volumen, ya sean datos estructurados o no estructurados. Entonces, el primer paso es extraer los datos. El segundo paso es limpiar los datos. Esto para eliminar lo que pueda sesgar los resultados o lo que pueda llevarnos a una respuesta o una predicción incorrecta. El tercer paso es procesar los datos usando métodos estadísticos como inferencia estadística, modelos de regresión, pruebas de hipótesis, etc. El paso número 4 es diseñar experimentos adicionales en caso de ser necesario. El paso número 5 es crear visualizaciones gráficas de los datos relevantes de la investigación. Entonces, al seguir todos estos pasos, es cuando yo puedo lograr convertir mis datos en información. Nathan Yu
un doctor estadístico dijo lo siguiente: el científico de datos es un estadístico que debería aprender interfaces de programación de aplicaciones, bases de datos y extracción de datos. Es un diseñador que deberá aprender a programar y es un computólogo que deberá saber analizar y encontrar datos con significado. Es decir, las científicas y científicos de datos en realidad somos una mezcla de estadística, programación, análisis, diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hay una frase que me gusta mucho, que, por ejemplo, dicen, cuando un matemático se quiere convertir en científico de datos, es muy fácil porque solo tiene que aprender a programar. Pero cuando un programador se quiere convertir en científico de datos, es un poco más difícil porque tiene que aprender todas las matemáticas y estadística y probabilidad y todo eso, que son las bases que el matemático ya tiene, ¿no? Entonces, las partes más importantes de la ciencia de datos son matemáticas, probabilidad y estadística y programación, ¿no? Entonces, no sé si han visto alguna vez, hay un meme que sale como un cuadrito en la pared y hay una grieta en la pared. Entonces, cuando está la grieta sola, dice estadística. Y cuando ya le ponen el cuadrito, así como de adorno, dice machine learning o inteligencia artificial. Ese meme es muy cierto. La realidad es que la ciencia de datos, la inteligencia artificial y machine learning son realmente probabilidad y estadística aplicada avanzada, ¿no? Pero suena más sexy decir inteligencia artificial y ciencia de datos, ¿no? Entonces, en 2012 se publicó un artículo que se llamaba Data Scientist, The Sexiest Job of the 21st Century, es decir, científicos de datos, el trabajo más sexy del siglo XXI, en donde se describía el perfil que debía tener el científico de datos híbrido de un hacker de datos, un analista, un comunicador y un consejero confiable. Combinación extremadamente poderosa y poco común. La verdad es que me choca utilizar el término hacker, porque siento que está muy quemado, pero bueno, lo que quiere decir es un experto en datos, ¿no? Alguien que tenga mucha experiencia en datos, que pueda manejarlos, procesarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy bien, este es el proceso que sigue un científico de datos. Pero nosotros venimos aquí a hablar del lado humano de la ciencia de datos. Antes de llegar a esa parte, al lado humano de la ciencia de datos, que me intriga muchísimo pensar qué se imaginarán con el lado humano de la ciencia de datos, quiero aclarar unos términos. Primero vamos a hablar de los modelos, ¿ok? Yo y la gente que habla de ciencia de datos, inteligencia artificial y machine learning, siempre hablamos de algoritmos y de modelos. Y voy a demostrar la diferencia de estos dos. Por definición, un modelo en ciencia de datos, en ciencias aplicadas y en tecnología, un modelo matemático es uno de los tipos de modelos científicos que emplea algún tipo de formulismo matemático para expresar relaciones, proposiciones sustantivas de hechos, variables, parámetros, entidades y relaciones entre variables de operaciones para estudiar comportamientos de sistemas complejos ante situaciones difíciles de observar en la realidad. O, en palabras más humanas, un algoritmo, por ejemplo, un algoritmo, por definición, es una serie de pasos para completar una tarea, ¿no? Esa es la definición de un algoritmo. Entonces, cualquier tarea que lleve ciertos pasos para cumplirse, en realidad es un algoritmo. Pero no vamos por la vida diciendo, ay, voy a hacer el algoritmo del caldo de pollo, sino lo acuñamos más, la palabra algoritmo lo hemos acuñado más a matemáticas y programación, ¿no? Informática. Entonces, un algoritmo en informática y programación es una serie de ecuaciones o serie de pasos para descubrir algo. Ese es el algoritmo. Hay millones de científicos y académicos que pasan toda su vida buscando algoritmos de machine learning. Y los científicos de datos usamos estos algoritmos para aplicarlos a nuestros conjuntos de datos y crear modelos. Es decir, el algoritmo es la fórmula matemática y el modelo es cuando yo ya la uso con mis datos. Entonces, en otra analogía, el algoritmo puede ser como un topper vacío. Cuando está vacío, pues no está cumpliendo su función principal, que es guardar comida, ¿no? Y se convierte en modelo ya que le pongo mis datos y entonces ya estoy aplicando un algoritmo a unos datos. Y el aplicar un algoritmo a unos datos o entrenar los datos con un algoritmo se convierte en modelo. ¿Ok? Algoritmo, lo que los científicos están ahí tratando de definir y descubrir, como Fibonacci y todos esos algoritmos, modelo, los que yo aplico el algoritmo junto con mis datos, ese es el modelo, ¿ok? Entonces, un poquito de términos muy usados en ciencia de datos.
Aquí es como un ejemplo de una hoja de Excel chiquita, ¿no? Es una hoja de Excel que tiene precios de casas, tiene tres columnas y 4 renglones, ¿ok? Eso quiere decir que 2 de esos renglones, bueno, más bien, todas las columnas se consideran variables, es decir, son variables que afectan mi modelo. Entonces, en la primera columna tengo los metros cuadrados, en la segunda columna tengo el número de cuartos y en la tercera columna tengo el precio de la casa. Todo este cuadrito, toda esta hoja de Excel, por así decirlo, se llama dataset o conjunto de datos o el grupo de datos con el que estoy trabajando. Puede ser como sea, ¿no? Una hoja de Excel, lo que sea, pero los datos con los que estoy trabajando los llamo dataset, ¿ok? Después, los headers o los nombres de las columnas, como aquí que es metros cuadrados, número de cuartos y precio, esos se conocen como variables, es decir, características que hay en cada data point. Y cada data point es un renglón o un punto de datos, es decir, es una medición, por así decirlo, ¿no? Cada uno es un asunto diferente. En este caso, cada renglón es una casa diferente. La primera casa mide 100 metros, tiene un cuarto y cuesta 10,000 en no sé qué moneda, ¿no? En ahí de pesos. La segunda casa tiene 200 metros cuadrados, tiene 2 cuartos y cuesta 20,000. Entonces, la tercera casa tiene 300 metros cuadrados, tiene 3 cuartos, y yo puedo decir así, puedo hacer una predicción rapidísima y decir, pues cuesta 30,000, ¿no? O sea, yo veo esto aquí por las características de las variables, cuesta 30,000. Pero, ¿qué pasaría si yo tuviera cantidades muy diferentes, ¿no? De que 125 metros cuadrados, 8 cuartos, cuesta 10,000. La segunda casa tiene 285 metros cuadrados, 18 cuartos y cuesta 20,000. Pues ya no puedo inferir o hacer una predicción tan fácil a simple vista, ¿no? Entonces ahí es donde vienen los algoritmos que me ayudan a generar esas predicciones. Ahora, esta columna de aquí, que es la que yo estaba tratando de predecir, que es el precio, esa columna en aprendizaje automático, machine learning, y aprendizaje supervisado se conoce como label, target u objetivo, que es lo que yo quiero predecir. Basado en estos datos de acá, que tengo el número de cuartos y los metros cuadrados, yo quiero predecir el precio. Entonces, el precio se convierte en mi label, mi target o mi objetivo. Y dependiendo del modelo que yo esté trabajando, por ejemplo, si yo estoy haciendo un modelo predictivo para predecir qué canción va a llegar al top 1 de Billboard, entonces el target o el label es si llega o no al top 1 de Billboard, ¿no? Entonces, el label es lo que trato de predecir, ¿no? Ok, ahora sí. Bien, ya sé que es la ciencia de datos, ya sé que son los científicos de datos, ahora vamos a hablar del lado humano. Muchas veces cuando pensamos en inteligencia artificial o machine learning, pensamos que es magia, ¿no? Pensamos que es como, uy, un botón y, uy, magia, y me escucha y me entiende y pone canciones, uy, y luego no se calla cuando estoy dando una conferencia, ¿no? Qué padre, cuánta magia. Pero la realidad es que hay mucho trabajo humano, mucho trabajo manual y muchas consideraciones incluso de ética y de sesgos y discriminación que se tiene que tener en cuenta por el poder que se le otorga a un científico de datos al desarrollar un modelo. Y vamos a hablar de cada una de estas etapas, ¿no? Entonces, vimos que estos son los 5 pasos que sigue el científico de datos en su proceso. Ahora vamos a ver el lado humano de cada uno de ellos, ¿ok? Muy bien, en el primer paso, que es la extracción de datos, bien, muy bien, pues muchas veces cuando yo doy, por ejemplo, asesorías o consultorías a una empresa, ¿no? Entonces me dicen, ¿cómo empiezo? ¿En qué empiezo? ¿O qué? Entonces yo, antes de esto, cuando es para dar consultoría a una empresa, yo les digo, ok, los directivos o los jefes o los dueños tienen que pensar bien qué es lo que quieren lograr con los datos, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Aumentar ventas? ¿Qué quieres hacer? Disminuir la cantidad de clientes que se te van. ¿Quieres predecir cuánto vas a vender el mes que entra? Tienes que definir bien tus métricas, ¿no? Entonces, imaginemos que soy una científica de datos trabajando en una empresa y llegan y me dicen, ok, vas a hacer un modelo y necesito que predigas las ventas del próximo mes, ¿ok? Entonces yo digo, perfecto, voy a empezar. Ya tengo los datos y les pregunto a mis clientes, ¿no? Oye, perdón, o a mis jefes, porque en este caso yo trabajo en la empresa. Oigan, sí, y tenemos los datos históricos de las ventas de los últimos. Híjole, no. Muy bien, y entonces, ¿cómo esperas que yo prediga si no tienes los datos históricos, no? Muchas veces nos topamos en ese tipo de situaciones, ¿no? Nos contratan y a lo mejor la empresa no tiene los datos o tienes que extraerlos, o sí los tienen y te los dan en PDF y entonces no los puedes usar como un Excel. Nos topamos con esas situaciones, ¿no? Entonces,
hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto. Número uno, por ejemplo, si solo son datos históricos, bueno, pues una consulta a una base de datos y me los traigo y los convierto en una hoja de Excel. Por ejemplo, si te dicen, ¿sabes qué? Yo necesito que saques datos de Twitter, porque quiero que me digas qué piensan las personas en Twitter de mi empresa. Entonces yo tendría que extraer texto de un sitio web. Hoy en día existen numerosas herramientas o procesos mediante los cuales se pueden extraer datos de formatos complejos como un PDF o bien de una o varias páginas web. Esta técnica se le conoce como web scraping, ¿ok? Por ejemplo, cuando hablamos de datos y nos ponemos a pensar en ellos, sabemos que existen en todas partes y de muchas formas, pero generalmente no somos conscientes de cuáles están listos para usarse y cuáles no. Entonces, les explico esto del web scraping. Web scraping es una técnica con lo que se es capaz, bueno, scraping es rascar y web pues es del internet, es como quien dice es rascar del internet, ¿no? Es una técnica con la que se es capaz de rascar, scrapear o liberar datos de páginas web de gobiernos, instituciones públicas u organizaciones para acceder a datos privados o públicos que puedan ser publicados y distribuidos en formato abierto. Esto quiere decir que yo me voy, por ejemplo, a la página web me voy a Twitter, ¿no? Y yo quiero sacar texto de Twitter, pues entonces yo puedo utilizar web scraping. Y también hay otro problema. La mayoría de los datos de interés, por ejemplo, cuando el gobierno libera datos, que en sus políticas estas de datos abiertos, y ya, uy, sí, ya publiqué mis datos, pero la mayoría de los datos están en PDF, ¿no? Entonces, para un científico de datos es como, no manches, no los puedo usar. Yo no los necesito en un formato tipo Excel o un formato más digerible, aunque sea dámelos en Word si quieres, pero en un PDF es muy difícil de usar. Entonces, hay varias herramientas con las que yo puedo extraer datos de páginas web, de PDF, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, el problema es que la mayoría de los datos de interés están en formatos no reutilizables y poco transparentes como un PDF, por ejemplo. Para poder acceder y distribuir este tipo de información, existe una gran cantidad de herramientas o procesos mediante el uso de lenguajes de programación. Pero, por ejemplo, aquí les voy a mostrar 3 herramientas donde no se necesita tanta programación. Por ejemplo, Google tiene su nuevo como paquetería de Office o su copia de la paquetería de Office, donde tiene Google Sheets, que es como el Excel de Google, ¿ok? En Excel se pueden utilizar fórmulas para hacer sumas, restas, multiplicaciones, esto, lo otro, aquello. Hay una de esas fórmulas que se llama Import HTML, que te permite importar el contenido en texto de un sitio web y te lo permite extraerlo y ya te lo deja en una hoja de Google Sheet, pues una hoja, ¿cómo se llaman estas? ¿Hoja de datos? No me acuerdo qué se llama. En una hoja de Excel, por ejemplo, una hoja ya que lo puedas utilizar. También tenemos una herramienta que se llama Table Capture. Esta nos permite extraer información de sitios web y exportarlos en nuestras hojas de datos favoritas, ya sea Excel, Google Sheets, etc. Entonces, en lugar de usar la fórmula en Google Sheets, puedes utilizar esta herramienta que se llama Table Capture y puedes escoger, le dices, de este sitio web y me lo mandas a Excel o me lo mandas a Numbers para Mac o lo que sea, ¿no? Y finalmente hay otra herramienta que se llama PDF Tables, que lo que te permite es convertir PDFs que tengan tablas, por ejemplo, es un PDF que tiene tablas y así como este tipo de formatos y te los puede mandar de PDF a texto. Incluso te hace como previsualizaciones de tu PDF y te permite escoger qué es lo que quieres usar. No sabes que yo solo quiero esta tabla o yo solo quiero este dato, etcétera, etcétera. Entonces lo puedes convertir, ¿no? Entonces, en la parte de extracción de datos, o si por ejemplo yo misma tengo la idea, ¿no? Yo quiero hacer un modelo que me permita identificar si una noticia es tendenciosa o tiene sustento objetivo, ¿no? Entonces yo tendría que extraer un montón de noticias, tanto de las que son subjetivas y exageradas, como de las que son reales para poder entrenar mi modelo. Entonces yo tendría que extraer un chorro de noticias y para hacerlo lo puedo hacer de esta manera, ¿no? Pues hay datasets. Cabe mencionar que hay muchas herramientas donde ya te dan datasets liberados, es decir, los datos están gratis. Por ejemplo, un sitio web que se llama Kaggle
kaggle.com, tiene un montón de datasets libres que tú puedes descargar y empezar a usar sin ningún costo. Incluso también librerías de programación tienen sus propios datasets incluidos, ¿no? Entonces, parte número 1, la extracción de datos puede ser, si nos ponemos a pensar en cosas muy chiquitas, oh, pues es sencillo, pero imagínate que te ponen a analizar qué es lo que te quieren que hagas un análisis de todo lo que piensa en Twitter la gente de, no sé, de los partidos de ahorita que preolímpicos, ¿no? De México contra Canadá, no, contra Honduras que le ganó ayer, ¿no? Hay un montón de tweets y tienes que sacar un montón de información, ¿no? Entonces sí se vuelve una tarea manual y no es una tarea tan sencilla y tan rápida como pim, le pico y ya tengo datos, ¿no? Y de hecho, generalmente es lo más difícil, ¿no? Para las empresas. Conseguir los datos que necesitan para hacer lo que desean es una de las tareas más complicadas. Y luego viene otra de las tareas que también son muy complicadas o la que toma más tiempo, de hecho, que es la limpieza de los datos, ¿no? Una vez que yo ya tengo acceso a los datos, necesito validar varios detalles de mi dataset o mi conjunto de datos. En este punto, solo me estoy enfocando en los datos que voy a utilizar o que puedo usar. Aún no decido qué algoritmo le voy a aplicar a mis datos ni qué predicciones voy a hacer. Yo solamente estoy tratando de limpiar mis datos. Esto de la limpieza de datos es uno de los pasos que puede llegar a tomar más tiempo en el proceso. En este paso se pueden considerar los siguientes aspectos. Se pueden aplicar reglas de unificación de datos. Por ejemplo, poner en la fila correspondiente, en la columna correspondiente de mi Excel, el sexo, la misma letra identificativa. Por ejemplo, M para masculino, F para femenino. En este caso también se tendría que identificar o corregir posibles errores, como que algún usuario haya puesto la letra M porque pensaba que era M de mujer, ¿no? Entonces hay cosas que se tienen que arreglar ahí. Hay que hacer validaciones en los datos. Por ejemplo, comprobar que en todos los registros de datos de los clientes de un banco, por ejemplo, esté introducida la dirección postal completa, saltando una alarma si falta uno. Es decir, por ejemplo, si yo me doy cuenta que uno de mis clientes no tiene su código postal, entonces me falta un dato y probablemente eso no lo pueda utilizar, ¿no? Ese renglón completo no lo voy a poder utilizar porque me falta un dato. La computadora o los modelos o la programación no es como los humanos. Yo si veo mi Excel y veo que me falta un dato, digo, pues lo ignoro, ¿no? Y sigo con lo demás. La computadora no puede. No puede decir, ah, no está, ah, lo ignoro, deja, sigo. No, dice, no está, no está, oh, me vuelvo loca, trueno, y explota, ¿no? Bueno, no explota, pero falla. Entonces no puedes trabajar con datos que están vacíos dentro de un Excel, ¿no? También puedes trabajar en la estandarización de datos. El objetivo es que todos los datos del mismo tipo estén introducidos de la misma forma, ¿no? De forma idéntica. Un ejemplo sería el RFC con homoclave. A lo mejor tú tienes datos de alumnos, ¿no? De una universidad y profesores. Y de algunos profesores tienes el RFC solito y en otros sí tienes RFC con homoclave. Esto puede generar problemas porque no tienes el mismo formato. Entonces, o vas y les dices a todos que te den su homoclave o le quitas la homoclave a todos los RFCs y te quedas solamente con el RFC solito, ¿no? Normalización. En la normalización, el objetivo es que todos los datos numéricos estén en la misma escala, lo cual es necesario en el uso de ciertos algoritmos. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un dataset donde en una columna tengo números desde el 1 hasta 7 millones y en el otro tengo de 0.1 a 0.20, la escala es inmensa. Y esto hace que las operaciones que está realizando el algoritmo puedan fallar porque en unos lados manejo números súper grandes y en otro lado números súper chiquitos. Entonces, aquí se puede normalizar o escalar los datos. Categorización. Algunos modelos funcionan mejor con datos categóricos y podemos agrupar datos numéricos. Así, en lugar de tener las edades independientes, por ejemplo, tengo la edad de todos mis alumnos, en lugar de tener las edades independientes, puedo empezar a agrupar en grupos de, ok, si yo tengo uno en esta celda, significa que esta persona tiene de 18 a 25 años. Si yo tengo el número 2, significa que esta persona tiene de 26 a 30 años. Si tengo el número 3, de 30 a chalala, ¿no? Entonces, en lugar de yo tener 18, 20, 21, no sé qué, tengo 1, 2, 3, 4, 5, que representa el rango de edad en el que está. Pasé de datos, de números normales a valores categóricos, es decir, pues los convertí, ¿no? Los clasifiqué de cierta forma, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa?
¿Qué pasa cuando los datos sí existen, pero no están etiquetados o clasificados? En el aprendizaje automático, cuando yo tengo, por ejemplo, la columna de label, que es la que les digo que quiero predecir, ¿no? Entonces, imagina que yo estoy desarrollando una herramienta para detectar, diferenciar perros y gatos, ¿no? Entonces, yo extraje 70,000 imágenes, 35,000 de gatos y 35,000 de perros. Pero al final del día la computadora procesa puros valores numéricos, es decir, que las imágenes se va a quedar solo con los valores de los píxeles, ¿no? Las imágenes están formadas por píxeles, los píxeles son cuadrículas, entonces al final tengo un conjunto de píxeles que es lo que procesa mi computadora como la imagen. Y eso yo lo tengo, pero no tengo la etiqueta. Entonces, tengo que manualmente ir a 70,000 imágenes y ponerle si es gato o perro. Entonces, este es gato, y le pongo gato, este es perro, y le pongo perro, este es gato, este es pie. Y no hay manera rápida de hacer eso porque apenas le voy a enseñar a mi computadora que es un gato y es un perro, ¿no? Entonces, no hay manera rápida de que yo pueda poner gato, perro, a esas cosas. Para este tipo de cosas, existen empresas que contratan gente que hace este tipo de trabajos. Empresas como Appen, Sama y Amazon Mechanical Turk. Ellos lo que hacen es que tú los contratas para tareas pequeñas. Por ejemplo, mis 70,000 imágenes de perros y gatos necesito que le pongan cuál es de perro y cuál es de gato, ¿no? Entonces yo les digo, por ejemplo, no sé, te dicen, ok, si son 70,000 imágenes, puedes cobrar, vas a pagar, no sé, $100, ¿no? Entonces tú pagas $100 porque te etiqueten eso. Pero te pueden hacer lo que sea. Pueden ir en Twitter y clasificar si un tweet es triste, feliz o alegre, enojado, lo que sea, según las valoraciones que tú le diste, ¿no? Si tiene la palabra, no sé, si tiene la palabra perro, pues está enojado, ¿no? Si tiene la palabra bonito, no, pues está feliz, o cosas así, ¿no? Entonces tú le están pagando a estas personas porque hagan eso. Pero, aquí viene la doma. Hay algo muy importante. Este tipo de empresas no contratan empleados tal cual. Subcontratan a personas que se inscriben en estos sitios web para realizar esas tareas. Es decir, no tienen prestaciones de ley, no son personas que estén protegidas por un seguro de gastos, etcétera, etcétera. No tienen todas estas prestaciones. Y lo más importante es que el cliente puede rechazar el trabajo y no pagarlo. Es decir, puede una persona pasar un mes clasificando 70,000 imágenes de perros y gatos, y si el cliente dice, no me gustó, porque se equivocó en porque una de perro me le puso gato, a esa persona que pasó 30 días y le iban a pagar $100, no lo recibe. Y no hay manera de reclamar, porque el cliente siempre tiene la razón. Entonces, hay un sinfín de tareas que se pueden hacer de esta manera, pero creo que tenemos que tomar en cuenta. El otro día leí un artículo que decía, los trabajadores de la inteligencia artificial que están olvidados, ¿no? Y hablaba justo de estas personas. Son personas que están ahí haciendo trabajo manual, que sí, por ejemplo, en 2016 tuve la oportunidad de ir a una conferencia en San Francisco de Machine Learning y una persona se me acercó para ofrecerme los servicios de su empresa. Es una empresa que está en la India, en donde contratan a mujeres de escasos recursos para que hagan este tipo de labores. Las entrenan en labores manuales y labores simples y entonces mejoran sus ingresos, ¿no? Obviamente hay empresas que sí se preocupan por sus empleados, aunque hagan este tipo de tareas, y hay otras empresas que no. Lo que quiero hacer énfasis en esta parte es que hay miles y millones de personas que, no sé si alguna vez les ha pasado que suben un video, no sé, a YouTube o un post en Facebook o algo en Instagram o en cualquier red social y de repente te dicen, ¿sabes qué? Lo que pusiste va contra las políticas, entonces te lo vamos a tener que quitar. O lo que quieres vender, no lo puedes vender, te lo vamos a tener que quitar. Entonces uno dice, ay, wow, es magia, ¿no? De seguro tienen algoritmos mágicos o modelos entrenados mágicos que automáticamente me dicen, no puedes vender esto. Pero la realidad es que no todo lo que vemos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y todas esas cosas, no todo está automatizado. También hay personas que se dedican a ver videos que están subiendo las personas y quitarlos o ponerlos. Personas que cuentan sus experiencias y dicen, no manches, o sea, a mí me toca revisar los videos de animales, ¿no? Entonces, imagínate que suben un video maltratando a un animal. Yo tengo que ver eso y o sea, y quitarlo, pero yo lo tengo que ver, ¿no? O sea, son cosas horribles que también hay personas manualmente diciendo, este video sí, este video no, este comentario sí se puede poner, este comentario no se puede poner. Entonces, hay un montón de trabajo humano detrás de esto.
Hay un chiste, bueno, hay un meme también, ¿no? Y se ve como, es una escuelita y están unos robotitos y la maestra robot, ¿no? Y la maestra les dice a los alumnos, si no se portan bien, los voy a poner a limpiar datos. ¿Por qué? Porque la limpieza de datos es una de las tareas más complicadas y tediosas en el proceso de desarrollar pues el proceso de la ciencia de datos, ¿no? Entonces, cuando los datos sí existen, pero no están etiquetados o clasificados, puedo ir yo y etiquetarlos y pasarme un mes etiquetándolos, puedo contratar a alguien, puedo ser empático y contratar a alguien y también ser empático con sus necesidades y no ser payaso y no tratarlos mal, y contratar y que me hagan ese trabajo, ¿no? Pero generalmente es la parte donde me toma más tiempo. Después tenemos la parte del procesamiento de los datos. Aquí yo ya tengo una idea de mis datos, ¿no? Yo ya los extraje, yo ya los limpié, mis datos están hermosos, preciosos, ya todos se pueden usar, ¿no? Creo yo. Pero ya puedo decidir qué algoritmo voy a utilizar para generar predicciones, ¿no? A lo mejor yo veo, pues entonces voy a predecir las ventas del próximo mes. Voy a utilizar una regresión lineal porque esta es la que me ayuda a predecir valores numéricos y entonces para la regresión lineal necesito que las variables estén de tal forma, ¿no? Entonces empiezo la limpieza de los datos, ¿ok? Entonces, son los siguientes puntos. Limpieza de datos. Aquí tengo que quitar o corregir de los datos aquellos registros que tengan valores dañados o no válidos y quitar registros en los que falten muchas columnas, lo que les comentaba. Si no viene un dato, pues lo quito o hay maneras en las que puedo llenar esos vacíos, que obviamente si las quieren saber se pueden meter a mi curso, ¿verdad? Tampoco les voy a dar todas las soluciones. Selección y participación de instancias. Aquí puedo seleccionar datos desde los conjuntos de datos de entrada para crear los conjuntos de entrenamiento y de prueba. Es decir, cuando yo tengo mi dataset, mi conjunto de datos, mi hoja de Excel, la divido en dos, ya sea 50-50, 70-30, 80-20% del dataset, y la parte más grande la utilizo para entrenar mi modelo y la otra parte la uso para validar mi modelo. Es decir, una vez que ya estoy generando predicciones, comparar las etiquetas o los valores que yo sé que son correctos, compararlos con mis predicciones y ver que también está funcionando. Entonces, divido mi dataset en dos partes, prueba y entrenamiento. Después, hago el ajuste de los atributos. Los atributos son las variables, ¿no? Las columnas. Entonces, mejorar la calidad de un atributo para el aprendizaje automático consiste en escalar, normalizar, ingresar valores faltantes, recorte de valores atípicos y ajuste de valores con desviaciones en las distribuciones. Si quieren aprender a hacer todo esto, como les digo, pueden entrar a mi curso. Transformación de la representación. Convertir un atributo numérico en un atributo categórico, lo que les comenté, ¿no? De la edad, entonces lo puedo pasar a mayor de 28, no sé qué, bla, bla, bla. Extracción de atributos. Puedo reducir la cantidad de atributos que tengo o de columnas o de variables mediante la creación de representaciones de datos más pequeñas pero más potentes a través de técnicas como incorporación, extracción y hashing, y también hay algoritmos ahí que se pueden utilizar para hacer más chiquitas mis atributos. Selección de atributos. Ok, ya hice todo esto. Ahora sí, voy a escoger cuáles son las columnas que voy a utilizar para entrenar mi modelo. Cada algoritmo tiene características diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay algoritmos que funcionan mejor con valores categóricos. Hay otros algoritmos que funcionan mejor con valores normales. Hay otros algoritmos que funcionan mejor cuando tengo muchos del mismo tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo así, de entrada, visualmente, así como humana, no hay una máquina, yo humana, veo mis columnas y digo, ok, tal vez esta no, ¿no? Tal vez esta no la puedo usar porque no, esta no. Esta sí, esta sí. Entonces, hay mucho trabajo humano, ¿no? Hay mucho trabajo, no todo es como un robot y, le doy a entrar, hay mucho trabajo humano. Entonces, seleccionar un subconjunto de los atributos de entrada para el modelo de entrenamiento y omitir o rechazar aquellos que son irrelevantes o redundantes. Puedo utilizar para esto métodos de filtrado, y esto también puede implicar que se descarten atributos en los que falta una gran cantidad de valores. Es decir, si yo veo una columna donde tengo 3 valores y me faltan 100, pues digo, ay, mejor la quito, ¿no? Pues ni que, ¿cómo la voy a rellenar? No, pues mejor la quito, ¿no? Esta no va a entrar. Y también puedo crear atributos. Por ejemplo, si estoy viendo que mi modelo pues como que no está jalando bien, entonces puedo crear atributos nuevos a través de técnicas comunes como la expansión polinómica, que es con el uso de funciones matemáticas de una variable, o la combinación de atributos para capturar interacciones entre los atributos. Por ejemplo, puedo de que esta es la media de esta columna, ¿no? Esta es la desviación estándar de tal columna, ¿no?
Y si quieren saber qué es la media y la desviación estándar, pueden entrar a mi curso. Los atributos también pueden crearse con la lógica empresarial para el dominio del caso práctico del aprendizaje automático, ¿no? Entonces, si yo ya tengo bien definido los requerimientos y qué es lo que quiero hacer en este modelo, entonces esto me va a ayudar más. Ok, entonces este es el paso de procesamiento de datos. Luego viene otro paso que se llama diseño de experimentos adicionales. Aquí yo pregunto, o más bien me preguntan, o más bien diría, ¿funciona a la primera? ¿Qué pasa si no funciona a la primera? ¿Qué pasa si entrené mi modelo y estoy viendo que las predicciones están chafísimas? O sea, no le atina ni a uno, ¿no? Pues entonces, este es un proceso iterativo. Estos pasos que les acabo de mencionar, limpieza de datos, selección y partición de instancias, ajustes de los atributos, transformación, extracción, selección, creación y entrenamiento del modelo, es un proceso iterativo. Lo tengo que repetir las veces que sean necesarias hasta que yo llegue. Yo como científica, científico de datos, tengo esta responsabilidad enorme de decidir cuándo está listo mi modelo. ¿Cuál es el nivel de precisión? Es decir, de cuántas veces acerta en las predicciones cuando ya está correcto. Yo siempre aconsejo, ¿no? Si estás desarrollando un modelo predictivo de medicina, por ejemplo, es decir, si vas a decir que alguien tiene un tumor maligno o benigno, asegúrate de que el nivel de precisión esté por arriba de los 90%, porque no te vas a arriesgar con un 70% de precisión, que solo el 70% de las respuestas las dices bien, a decirle a alguien que tiene un tumor maligno o un tumor benigno. O sea, cuando se ven involucrados los derechos humanos o la vida de las personas, tu nivel de precisión tiene que ser el más alto, ¿no? Si ya es algo así de que ventas, así, bueno, pues no hay tanto pero, ¿no? Digo, problema. Entonces, pues ya, con un 80, un 70 está bien, pero siempre hay que tener en cuenta esas cosas. Y yo, científica y científico de datos, soy el que tomo esa decisión. Entonces, tengo un gran poder en mis manos, ¿no? Y muchas veces, cuando yo veo que está fallando, también es porque el algoritmo que utilicé a lo mejor no era el indicado, entonces cambio de algoritmo. Si yo había utilizado una regresión lineal, entonces me paso a Support Vector Machines o me paso a otro algoritmo, ¿no? Y así vuelvo a hacer experimentos y experimentos y experimentos. Finalmente, se crean visualizaciones gráficas. Una gráfica o una representación gráfica o un gráfico es un tipo de representación de datos generalmente cuantitativos mediante recursos visuales para que se manifieste visualmente la relación matemática o correlación estadística que guardan entre sí. Bueno, esta es la definición, ¿no? Pero en palabras reales, ¿qué me dice más a mí? ¿Ver el dataset, ver una hoja de Excel o una gráfica del avance de contagios de COVID-19? ¿Qué me dice más a mí? ¿Cómo veo yo más? ¿Cómo noto si baja o sube? ¿Con una gráfica o si veo yo numeritos ahí plano? Pues con una gráfica, ¿no? Y no sé si han visto, por ejemplo, documentales en donde usan analogías interesantes para comprender la inmensidad de lo que hablan. Les voy a dar un ejemplo. El otro día estaba viendo el documental de Cosmos, ¿no? Donde nos explican la creación del universo y bla, bla, bla. Entonces, para darte a entender cómo cuántos millones de años han pasado desde el Big Bang hasta hoy, desde la creación del universo hasta hoy, te dicen, imagina que tuvieras un calendario con todos los meses, ¿no? Y te empiezan a poner, ok, en enero pasó esto, en febrero pasó tal cosa, y nosotros estamos, o sea, cuando empiezan a existir los primeros seres, bacterias, seres, animales, dinosaurios, todo eso, es como si fuera a las 11 de la noche, de la medianoche del 31 de diciembre de ese año. Es decir, han pasado, como que hacen esta analogía para que entiendas cuánto tiempo ha pasado. Imagínense que estamos en un calendario de un año, estamos en la última hora del último día. Los seres vivos, los humanos en la Tierra, tenemos nada más este pedacito de estar en la Tierra, cuando han habido millones de años, ¿no? ¿Qué les dice más? Esta explicación o que yo les diga, ah, no, pues tenemos millones de años en la Tierra. Una explicación de esta manera nos dice más, ¿no? Y es lo que siempre digo en el énfasis de poder explicar. Generalmente, como científica o científico de datos, trabajamos para alguien que a lo mejor no es científico o científica de datos, ¿no? A lo mejor se dedican a otra cosa. Entonces, ¿cómo soy yo capaz de demostrarle que lo que hice, el modelo que yo entrené está bien? Tengo que hacer gráficas, tengo que demostrarle, ok, mira, el 90% de precisión significa que el 90% de los datos los está haciendo predicciones correctas y el 10% no, lo tienes que tener muy claro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué consejos doy yo para tener un mejor proceso en la ciencia de datos? Número 1, asegurémonos de tener bien definido tanto los requerimientos como el objetivo del modelo. Muchas veces, sobre todo cuando estamos aprendiendo ciencia de datos, primero agarramos los datos y luego vemos qué hacemos. Pero en la vida real,
idealmente lo que tienes que hacer es saber bien qué quieres lograr y luego buscas los datos, ¿no? Tener bien claro los requerimientos como el objetivo del modelo. Ah, que si lo que quieres es incrementar ventas de tal manera, ok, eso es lo que voy a hacer. Si tú tienes bien claro qué es lo que vas a hacer, entonces es mucho mejor, el proceso es mucho más sencillo. Ok, 2, es un trabajo interdisciplinario. Sin embargo, si yo trabajo con un experto en el tema de los datos que estoy utilizando, puede ser más rápido todo el proceso. Es decir, yo soy ingeniera en sistemas y soy científica de datos. Entonces, a lo mejor voy a hacer este modelo médico, pero yo no soy experta en datos médicos. Yo no soy experta en los datos o radiografías de un tumor, maligno o benigno. Entonces, yo me puedo apoyar mucho en alguien que sí sea para lograr decidir, ah, esta columna sí entra, ah, esta columna no entra, porque el experto me va a guiar, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ijalti, el año pasado trabajamos en un proyecto que se llamaba Predilab, Predilab IT, era una aplicación para prevenir contagios de COVID-19. Trabajábamos con datos de todas partes, de fuentes federales, públicas, todo, ¿no? Y una de esas también hicimos un convenio con hospitales civiles y Radar Jalisco para obtener esos datos. Pero tuvimos que tener sesiones, pláticas con el experto epidemiólogo en esos datos de Radar Jalisco para que él nos dijera, mira, fíjate, aquí que dice fecha de contagio, en realidad no es la fecha de contagio, en realidad es la fecha en la que se comprobó que sí tenía. Y esta de acá en realidad no sé qué. O sea, él nos explicó qué eran en realidad sus datos para poder nosotros trabajar con ellos, ¿no? Así como también es muy importante trabajar con diseñadores de experiencia o interfaces para que la experiencia completa del modelo sí genere un wow, el wow que genera la inteligencia artificial, ¿no? Cuando uso estas herramientas inteligentes. 3, y este punto es muy importante, nunca olvidarnos de nuestro propio sesgo. ¿Qué es el sesgo? Todas las personas tenemos un sesgo porque el sesgo representa el contexto en el que vivimos. Les voy a dar un ejemplo. A mí casi no me gustan las cosas dulces. Bueno, ya con el tiempo las he empezado a querer, pero casi no me gustan las cosas dulces. Y yo me acuerdo que una vez una amiga me dijo, no manches, yo si pudiera, todas las mañanas me tomaba una malteada con un pedazo de pastel de chocolate. Y yo de que, ¿en serio? O sea, ¿qué haces? Yo no puedo. Pero ese es mi contexto, es mi sesgo, porque yo, Aide Martínez, no me gustan los postres y no puedo visualizarme desayunando todos los días una malteada y un pastel de chocolate, no, hasta me dan ganas de vomitar. Pero ese es porque ese es el mundo en el que yo vivo. Por ejemplo, en el mundo donde vive alguien que ama los dulces, dice, oh, por mí, yo sí, sin problemas, ¿no? Me desayuno y me como la malteada sin problemas, ¿no? Entonces, estos sesgos son muy simples, ¿no? En cuanto a postres, y eso no hay problema. Pero cuando, por ejemplo, se presentan en otras situaciones como una vez que entrenaron un modelo para reconocimiento de voz y se les olvidó entrenarlo con la voz de una mujer porque casualmente todos los que estaban en el equipo eran hombres, entonces se les olvidó entrenarlo con una voz de una mujer y en el momento en que estaban haciendo el demo, pasan una mujer a que hable y no la entiende porque se les olvidó que entrenarlo con voz de una mujer, ¿no? Estos sesgos pueden existir y los hay mucho, por ejemplo, en herramientas de detección facial, en ciertos países medio autoritarios. Por ejemplo, hay, bueno, no quiero decir que Estados Unidos sea un país autoritario, pero ya lo dije. En Estados Unidos hay un modelo para combatir el crimen, donde tienen reconocimiento facial, ¿no? Que la cámara y reconocimiento facial y de su base de datos de criminales y entonces lo atrapan. Y resulta que metieron a la cárcel a una persona afroamericana porque pues hizo match, ¿no? Pasaron el video, hizo match. Y hace poco, esto fue el año pasado, hace poco lo liberaron porque reconocieron que el algoritmo cometió un error, el modelo cometió un error. ¿Por qué? Porque generalmente cuando entrenan o entrenamos modelos de reconocimiento facial, no utilizamos la misma cantidad de imágenes para representar todas las razas posibles que hay en el planeta, ¿no? Muchas veces se nos hace fácil y decimos, hombre blanco, fin, y con eso lo entreno. Entonces, ¿qué dice el sistema? Como yo les decía, las computadoras no son inteligentes como nosotros de que, ese sí es persona, aunque su tono de piel sea un poco más alto o un poco más bajo, esa también es persona. No, si yo no le enseño y si yo, el desarrollador, no le doy las imágenes necesarias para entender, es como un niño pequeño. Si yo a un niño pequeño le digo, este perro pomerania es un perro y es lo único que es perro, el niño pequeño va a crecer pensando que solo los pomeranias son perros.
igual el sistema. Si yo solo le mando fotos de personas blancas, entonces va a pensar que las personas solo son las personas blancas. Y este sesgo es muy importante porque incluso nosotros mismos como científicos de datos podemos meterlo en nuestras herramientas, porque nosotros somos de los que estamos, dependiendo cómo esté la organización o el lugar donde trabajas. Pero si yo estoy haciendo todo, entonces es mi responsabilidad no discriminar y no meter sesgo en los modelos y tomar en cuenta, ya sean si son personas, si son todo, ¿no? Ahora, número 4, preparación mental para mucho trabajo manual. Es decir, cuando lo vemos decimos, ay, está súper fácil. Es más, así se los pongo. Si ustedes van ahorita a hacer un tutorial de una regresión lineal, ¿no? Lo van a hacer en 5 minutos. Van a bajar el CSV, van a bajar el dataset, les va a dar 3 líneas de código, instalan, ya está, ¿no? Pero cuando quieran hacer lo mismo con sus datos, con unos datos de tu empresa o de tu primo o de mi mamá o de lo que sea, vas a batallar, voy a batallar. ¿Por qué? Porque cuando el tutorial obviamente me dan los datos limpios y listos para usar, ¿no? Para que no batalle, para que me guste la experiencia, obviamente. Entonces me dan los datos limpios y todo, y perfectos justo para el algoritmo, adecuados al algoritmo, entonces todo jala perfecto y tengo 90% de precisión. Me pasa mucho, por ejemplo, con los alumnos del curso, al final cuando ya se van a graduar y tienen que hacer su proyecto final, ahí estamos ayudándoles y todo, y de que, ay maestra, pero es que me sale 17% de precisión cuando a usted le sale 90. Sí, lo que pasa es que este ejemplo yo lo perfeccioné para que le saliera 90. Y entonces aquí con estos datos tenemos que batallar, ¿no? Entonces hay que prepararnos mentalmente para mucho trabajo manual y para tener que tomar muchas decisiones, porque es el científico de datos el que decide qué algoritmo va a utilizar, qué datos va a utilizar, qué atributos va a utilizar, cuándo el modelo está listo, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, sí hay mucho poder en las manos. Y finalmente, es importante tener en cuenta el contexto general para saber diferenciar lo que se puede medir de lo que no se puede. Hace unos años, cuando recién empezaba todo este auge de los datos, inteligencia artificial y machine learning, había una frase que todo el mundo usábamos y decía, guarda todos los datos, guárdalos todos, no, nunca sabes para qué te van a servir. Ok, todavía sigue activa si quieres guardar todos los datos, pero hay que ser conscientes que hay cosas que se pueden predecir y hay cosas que no se pueden predecir. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que luego involucran, una vez más, derechos humanos, situaciones de raza, nacionalidad, etcétera, etcétera, que son muy complicadas de predecir. O incluso cosas sencillas que es muy difícil predecir. Les voy a dar un ejemplo. Para el Mundial del 2000, ¿cuándo fue el último? Creo que el del 2018. Para el Mundial del 2018, un grupo de académicos desarrollaron un modelo para predecir quién iba a ganar el Mundial, ¿no? Ellos creo que en primer lugar salió Alemania, y no me acuerdo quién ganó el Mundial, creo que fue España el que ganó el Mundial, ni me acuerdo. Entonces, total que todos los 5 primeros predicciones que tenían de los 5 mejores que iban a salir al Mundial salieron mal. Y a mí me parece un tanto obvio, ¿no? El Mundial pasa cada 4 años. Hay jugadores que sí van a uno y a otros no. El equipo técnico cambia, las condiciones cambian, el país donde se juega el Mundial cambia. O sea, hay un montón de variables a considerar por los cuales se me hace muy complicado generar una predicción de este tipo, ¿no? Incluso si te pusieras a analizar el desempeño individual de cada jugador, hay un montón de variables para poder hacer esto. Sin embargo, hay otras cosas donde es muy fácil hacerlo. Por ejemplo, desarrollaron un modelo para predecir cuál es la combinación en Mario Kart de jugador carro que es más propenso a ganar. Y se dieron cuenta que era jugador grande, un mono grandote con carro chiquito. Y está comprobado, ¿no? Y sí, es el que llega más rápido, gana y todo. ¿Por qué? Porque es un universo acotado. El universo de Mario Kart es un universo acotado. Tiene solamente cierto número de pistas, cierto número de jugadores, cierto número de carros. No hay tantas variaciones, entonces es fácil predecir eso, ¿no? Hay que ser muy conscientes de qué se puede medir, qué no se puede medir, qué se puede predecir y qué no se puede predecir. Ok, entonces, eso es todo por la presentación. No sé si tengan algún comentario o pregunta antes de irme a mis comerciales del curso y de la comunidad. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. ¿No? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces les voy a platicar de Cero a Ciencia de Datos. ¿Qué es de Cero a Ciencia de Datos? De Cero a Ciencia de Datos nació en el 2018, fundado por Aide Martínez, yo. Bueno, nuestra fundadora, es que este es el pitch que tengo ahí en la página. Nuestra fundadora Aide Martínez estaba lista para compartir conocimientos y encontró el apoyo que necesitaba para hacerlo real con el IJALTI.
Lo que inicialmente se pensó iba a ser un curso de una sola ocasión, inició con 12 estudiantes de diferentes backgrounds, desarrolladores y desarrolladoras, una comunicóloga, una filósofa, un CEO, un COO, entre otros. Actualmente se han graduado 8 generaciones con un total de 98 egresados, mujeres y hombres, desde los 18 hasta los 70 años y con diferentes profesiones. Somos una academia de programación enfocada a ciencia de datos y machine learning en convenio con el IJALTI. Nuestro curso tiene una duración de 3 meses, 12 semanas, 48 horas en total en las instalaciones del Centro de Software en Guadalajara, Jalisco, México. Eso cuando no había pandemia, ¿verdad? Porque ahorita los cursos son virtuales. Nuestro objetivo, nuestra misión, nuestra visión, queremos cambiar el rumbo del futuro tecnológico de Jalisco, México y el mundo, ayudando a convertir la carrera de profesionales hacia programación enfocada a ciencia de datos y machine learning. Queremos quitarle el miedo a estos temas que durante mucho tiempo se han mantenido alejados. Creemos en el potencial de los mexicanos para el trabajo, pero sobre todo para el desarrollo, ¿ok? Entonces, si quieren, si les gustó esta charla, este lado humano, mira, aquí tengo una pregunta. Buena tarde. ¿Cómo puedes validar si un texto es real o si tiene manipulación humana o robótica como lo que genera GPT-3? Bueno, creo que esto es una pregunta muy avanzada, pero yo creo que si tu objetivo, o sea, lo que tú quieres definir es si es un texto real o si fue un bot, yo creo que lo que tendrías que hacer es juntar datos de las dos, ¿no? Juntar datos de textos reales contra textos generados por bots. Pero si, por ejemplo, tú ya tienes, ¿cómo se dice? Si tú ya tienes acotado justo los que quieres ver, que son los que genera GPT-3, si tú ya tienes esos, pues entonces puros ejemplos de esos, tienes que tener la misma cantidad y empezar a utilizar un algoritmo que te pueda ayudar con Natural Language Processing o procesamiento natural del lenguaje y logre identificar si hay alguna característica especial que te pueda ayudar a identificar si es un bot o si es texto real. Una vez más, tú defines casi todo el path, por ejemplo, tú defines todo el algoritmo, etcétera, etcétera. Pero pues sí es importante que pues consigas esos datos y logres hacer esta comparación. Una vez más, estando conscientes de que hay cosas que luego no pueden funcionar. Y esto me lleva al tema de, por ejemplo, en el aprendizaje automático está dividido en dos, en aprendizaje supervisado y aprendizaje sin supervisión. El aprendizaje supervisado es prácticamente todo lo que les hablé, ¿no? Cuando hay un label, cuando quieres predecir algo. El aprendizaje sin supervisión solamente agrupa datos, te los guarda en grupitos. El algoritmo lo que te produce son los grupos, por así decirlo, no me voy a meter en temas más técnicos, te produce grupos, pero es mi chamba o tu chamba como científica o científico de datos decidir qué fue lo que hizo que esos datos se juntaran, qué es la característica que hace que se junten en ese grupo. Y puede que no haya ninguna relación general porque el algoritmo te va a dar grupos porque te los va a dar, porque necesita darlos, ¿no? Pero puede que no haya ninguna relación lógica. Entonces tenemos que estar conscientes que podemos lograr identificar si es real o es creado por un bot o podemos no hacerlo o con un porcentaje de precisión muy bajo. Entonces, de cero a ciencia de datos. Si les gustó esta plática, esta pues como introducción, overview general de la ciencia de datos, pues en el curso obviamente nos enfocamos en todas las áreas: extracción de datos, limpieza de datos, procesamiento de datos, matemáticas, programación, probabilidad estadística, deep learning, big data, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si les interesa, ahí pueden mandar correo a info@ciencia de datos, pueden ver nuestro sitio web, pueden seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Y ahora les platico un poco de datos para humanos o para la banda, o la playera. Pitch de Datos para Humanos. Datos para Humanos nació en septiembre de 2019 como una iniciativa de las y los egresados de Acera Ciencia de Datos e IJALTI. Cada que había una graduación, los egresados me decían, oye, me gustaría que siguiéramos teniendo charlas y convivencias, y empezaron a ver varias, entonces dije, bueno, pues podemos hacer una comunidad, ¿no? Entonces nace como una iniciativa de las y los egresados de Acera Ciencia de Datos en conjunto con el equipo de IJALTI que siempre me ha apoyado. En esta comunidad todos somos entusiastas de los datos, es decir, no es para expertos ni para gente que no sabe nada ni nada, todos somos entusiastas, nos gustan mucho los datos y nos gusta saber de datos, pero no es como enfocado en la academia o enfocado en esto, es para todos, ¿ok? Donde todos queremos compartir nuestras experiencias y generar oportunidades de aprendizaje y colaboración.
Nuestro meetup de lanzamiento se llevó a cabo el 5 de febrero del 2020, es decir, poquito antes de la pandemia. Entonces, nos lanzamos el año pasado, un mes antes de la pandemia, y ¡pum!, después pandemia. Entonces, no hemos podido ser tan constantes, obviamente, en meetups presenciales. Tuvimos otro en abril del año pasado. Este es nuestro tercero, pero estamos buscando revivir la comunidad y tener más charlas. Lo que nos gusta mucho es las experiencias, ¿no? Por ejemplo, de alumnos que entraron al curso y cambiaron su carrera científico de datos, ¿no? Entonces se presta mucho la discusión a y cómo fue, y qué se siente, y cómo lo lograste, etcétera, etcétera. Entonces, estos son el tipo de charlas que nos gusta tener. Entonces, estén pendientes para los próximos meses vamos a tener una de este tipo. Entonces, nuestro meetup de lanzamiento se llevó a cabo el 5 de febrero del 2020 con una participación de 12 egresados como miembros del staff, una speaker externa y más de 80 asistentes. La idea que teníamos era que fuera una cadencia bimestral, pero pues ahora ya estamos haciendo lo que la pandemia nos permite. Nuestro objetivo es convertirnos en una comunidad en la que cualquier persona o industria con interés en datos pueda participar y encontrar oportunidades de colaboración y aprendizaje. Aquí tengo una pregunta. Dice, gracias Aide, ¿y qué opinas del futuro de la información en la web indexada cuando en su mayoría sea generada por inteligencia artificial como GP3 y Watson, etcétera? No sé. Siempre están estos como, ¿cómo decirlo? Teorías conspiranoicas, ¿no? De que de repente pues todo va a ser generado automáticamente y que pues todo lo que vamos a utilizar, por ejemplo, ay, es que no me quiero llevar mucho tiempo, todavía tengo. Ok, en el 2016 que fui a esa conferencia de Machine Learning, también tuve la oportunidad de ir a los headquarters de Netflix. Ahí me contaron que esto es 2016, no sé qué esté pasando ahorita, ¿no? Ok, 2016. Que el 40% de los anuncios de las series y películas que tú ves en Netflix, los que te salen, son creados por inteligencia artificial, ¿no? Con modelos de inteligencia artificial, que les recomiendan, no, fíjate, esta persona le gustó tal serie, entonces ponle esto y esto y esto. No han podido hacer que el 100% sea creado de esa manera porque comentan que están muy arraigados, pues obviamente la industria del cine, de la televisión, etcétera, etcétera. Entonces dicen, no, yo soy un experto en cine, pues yo te voy a decir cómo hacer el anuncio. Eso era en 2016. Pero yo sigo viendo estas limitantes. Dudo mucho que sí la información de la web llegue a este nivel porque también eso justo que les mencionaba, ¿no? También habemos humanos detrás de todo, ¿no? Esos humanos invisibles que están ahí diciéndote, este sí lo puedes poner, este video no, este sí, esto. Son miles y millones, son ejércitos de personas que ayudan a estos modelos. Incluso en 2010 que ocurrió, no me acuerdo si 2010 o 2007, no me acuerdo, pero ocurrió una caída enorme en la bolsa de valores. Se decidió, ahí utilizaban aproximadamente 80% de modelos computarizados para la compra y venta de acciones. Pero a partir de esa caída tan grande que se le atribuye a los modelos, ya es 50-50, 50 modelos, 50 humanos. Entonces yo creo que con el tiempo, con el paso del tiempo, nos vamos a ir dando cuenta que pues obviamente los humanos pues somos muy importantes para la toma de decisiones, ¿no? Luego veo a estas personas en las conferencias que dicen, oh, la inteligencia artificial va a desaparecer a los trabajos de los humanos, y no sé qué. Y digo, sí, y esto lo estoy diciendo yo, mi opinión, ¿no? O sea, sí, probablemente se van a transformar, como en la revolución industrial que se transformaron los trabajos, pero dudo muchísimo que el lado humano de todos estos procesos desaparezca y de los procesos en general, ¿no? Entonces, dudo mucho que llegue el punto en el que confiemos 100% en un chatbot para que nos haga una consulta médica, cuando el 60% de las personas también vamos al médico porque nos gusta sentir ese contacto con un humano que a lo mejor tiene empatía o tiene algo, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Y yo creo que la tecnología, los datos, la ciencia de datos y todo esto, pues tiene que llevarse al bien, ¿no? O sea, tiene que siempre apuntar para el bien, para que sea un mundo mejor y no un mundo peor. Y creo que si todos tienen esto en su mente, todos los científicas y científicos de datos tienen esto en su mente, pues vamos a lograr que la tecnología nos lleve a un mundo más bonito y más feliz en lugar de a un mundo así horrible, ¿verdad? Eso creo yo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sergio, si quieres mándame un mail y cotorremos, ¿qué te parece? Bueno, pregunta, coincido, pero precisamente limpiar los datos sería más complicado y los modelos fallarán más, ¿no? Pues no, ahí no entiendo muy bien desde dónde viene. Ok, a mí me interesa estudiar ciencia de datos, ¿podré entrar a tu curso? Soy menor de edad, por supuesto que sí, claro que sí, no hay requisitos ni prerequisitos ni límites de edad, claro que puedes entrar. Puedes mandar correo aquí a info@de
y te mandamos toda la información, o puedes encontrar los links en nuestras redes sociales donde viene los informes. Claro que puedes entrar, y qué mejor que entres a esta edad porque se te va a hacer más fácil, porque mientras más grandes somos, más trabajo nos cuesta, ¿no? Entonces, pues bueno, si ya no hay más preguntas ni comentarios, les agradezco mucho. Siempre para mí, bueno, estos son mi username donde me pueden encontrar en todas mis redes sociales y mi correo electrónico personal por si quieren contactar, ¿no? Les agradezco mucho su tiempo por haberme escuchado, por estar al pendiente. Mi mami y a mi suegra que están ahí, ¿verdad? Bien pendientes. Les agradezco mucho y pues nada, te dejo, Leo. Muchísimas gracias. Realmente muy interesante, caray. O sea, se queda uno con hambre de más y más y más y más. Yo creo que le sucede a todos, ¿no? Y pues invitados a que por favor se escriban a este curso de Cero Ciencia de Datos. Es un curso que les va a cambiar la vida, seguramente. Así es que no me resta más que agradecer a Aide. Muchas gracias nuevamente por esa siempre participación que nos otorgas, esas palabras de aliento y tu dinamismo que siempre nos refrescan, ¿no? A nombre del IJALTI les doy las gracias por acompañarnos y sigan acompañándonos a nuestras pláticas, por favor. Consulten nuestras redes sociales, inscríbanse al curso de Aide, por favor. ¿Hecho? Cuídense, muy buena noche. Bye. Buenas noches, gracias, bye.